Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí una vez más en el canal 38, sus amigos unidos por Cristo. Estamos muy contentos porque estamos finalizando la recta de la celebración de los 500 años de la Reforma Eclesiástica. Y tenemos un invitado que no ha podido llegar por el tráfico aquí en el freeway, pero ahorita regresa. Mientras, a mí me gustaría darle los primeros anuncios. ¿Se acuerdan que estábamos platicando que hacemos varios festejos, celebramos de varias formas la Reforma? La primera que de ella es 500 razones para celebrar distribuyendo la Biblia. Y este paquete que trae 5 Biblias, y estas 5 Biblias se adquieren por un donativo de 200 pesos en la librería Semilla Bookstore o en la librería Visión. La librería Semilla Bookstore está ubicada en la Gómez Morín, Plaza Cuquita, ahí enseguida del puente al revés, el más famoso, y por donde está Starbucks, a esa altura, enfrente, ahí está Plaza Cuquita en la parte alta, ahí está la Semilla Bookstore, donde usted puede adquirir estos paquetes. Si son más de 10, también puede adquirirlos en el número 656-327-4568. Estamos a sus órdenes. Y me gustaría mucho empezar con un pequeño resumen de lo que fue la Reforma. Creo que han estado escuchando varios aspectos que la Reforma trató en ese tiempo y por qué fue la Reforma. Y pues por terminar, estaría muy bien, ¿no?, que recordáramos que esto inició con un movimiento espiritual. En ese tiempo, en el siglo XVI, eran otros tiempos muy diferentes a los que nuestra mente se puede imaginar. Eran unos tiempos de oscurantismo, eran unos tiempos de opresión física y espiritualmente, donde no se podía leer la palabra de Dios. Y esto conllevaba a una serie de que la sociedad no estaba desarrollada y asimismo no había economía, no había escuela, y la iglesia de ese tiempo, la iglesia convencional, la iglesia culturalmente que conocemos en México, ¿verdad? Esa iglesia que se hizo en Roma tenía opresionado al ser humano, y en ese tiempo pues era una potencia. Entre Roma y España eran unas grandes potencias que surgían y que gobernaban el mundo, ¿verdad? Pero Dios no quiso eso. O sea, Dios siempre a través de su palabra nos dio una libertad, como ese padre que nos ama, ¿verdad? Y que quiere que sus hijos se vayan desarrollando, vayan creciendo y vayan alcanzando el propósito divino que Él tiene para cada uno de nosotros. Y a mí me da mucho gusto conocer todo esto de la Reforma. Ha transformado mi vida, ha transformado el Ministerio de Mujeres Visionarias, el cual yo manejo. Y quería comentarles que parte también de los festejos, aparte de las Biblias, está un concierto que se va a celebrar este viernes 27 a las 7 p.m. en la X, que es la Plaza de la Mexicanidad, y ahí nos va a acompañar Espíritu en Verdad y Heller. Yo creo que todos conocemos a Espíritu y en Verdad. Hemos algunas veces cantado alguna de las alabanzas de ellos, y ellos están inspirados en el grupo de Hillsong, de la iglesia de Australia, esa iglesia tan reconocida por sus alabanzas tan hermosas. Pues este viernes vamos a estar con ellos en un momento de adoración, un momento donde es el tiempo de que adoremos a Dios. Y me gustaría mucho que pasaras la voz, tú que estás viéndome. Sé que tenemos varias personas aquí en El Paso y en Juárez que están atentos de la programación del canal 38, y también quiero dar yo las gracias a todas las personas que han estado apoyando este gran evento de celebrar la Reforma. Entre ellos pues es nuestro canal 38, es Radio Manantial y muchos más personas incluidas en el comité, que han estado apoyando al 100% con sus dones, con sus talentos, económicamente. Y quiero decirles que pues la palabra de Dios dice que Dios honra al dador alegre, ¿verdad? Y que todo lo que le damos al Señor, con Él tenemos deuda, y pues qué mejor estar endeudados con el Señor, con su obra, ¿verdad? Esta obra divina de repartir la palabra del Señor. Y pues este festejo pues a mí me gustó mucho porque
En Ciudad Juárez ahorita hay varios movimientos que reparten la palabra de Dios y eso es lo que debemos de hacer su pueblo en Cristo, llevar las buenas nuevas, y parte de llevar las buenas nuevas pues es transmitir y llevar este libro que en ese tiempo de la Reforma no era tan fácil ni tan accesible a poderlo adquirir, mucho menos a leerlo. La forma en que se llevaban los cultos era una forma totalmente sobria, era una forma totalmente estricta a leyes que el hombre hizo, y no que la palabra de Dios las había establecido, sino el hombre se fue apartando de lo que decía Dios, porque no podemos juzgar ampliamente o castigar o tomar juicio, ¿verdad?, de lo que se hizo en ese entonces, porque desgraciadamente la humanidad cae siempre a querer tener poder y a querer tener un control sobre nosotros mismos, y ese poder y ese control pues nada más le pertenece a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, el cual vino aquí a que lo conociéramos. Y pues la Reforma viene siendo un acontecimiento que les comentaba, pues fue hecho espiritualmente o comenzó con inquietudes espirituales. Aquí viene nuestro invitado, va a pasar, Guillermo Camino. Adelante, Guillermo. Ok, le están poniendo el micrófono, ahorita viene. Y pues está muy padre lo que estamos llevando. Les comentaba, en este octubre se termina la celebración de los 500 años de la Reforma, y este paquete se llama 500 razones para celebrar, que es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado llevando las 500 razones para celebrar, y pues parte de ellos es distribuir esta palabra de Dios, el foro que fue el jueves pasado y el concierto que viene este viernes 27 a las 7 p.m., pues estamos de manteles largos, ¿verdad, Guillermo Camino? Y pues aquí está nuestro invitado, nuestro amigo Guillermo, aquí acompañándonos y acompañándome a mí en una fase última de estos programas tan maravillosos que nos han dado la oportunidad de llevarlos, de transmitir esa cultura y ese conocimiento que vivimos en la Reforma. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy bien. La verdad es que yo coincido contigo, creo que es muy relevante para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano, pues conocer nuestras raíces. Yo veo mucho desconocimiento. Todos hemos oído hablar de la Reforma y hablamos de Lutero y a lo mejor de Calvino, pero hay poco realmente conocimiento del impacto, del efecto, es más simplemente del cómo sucedió todo esto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que cuando nosotros conocemos la historia, eso nos permite no cometer los mismos errores, ¿no? Uh-huh. Cuando no conocemos la historia, estamos condenados a cometer los mismos errores. Entonces, yo creo que es muy relevante lo que se está haciendo a través del Comité de las 500 Razones para celebrar. Yo creo que esto debería ser muy repetitivo, ¿no? Aprovechar cada año, ¿verdad? Pues los octubres, ¿verdad? Y festejar y recordar y aprender. Y sobre todo, yo soy una de las personas que piensa que debemos estar muy al tanto de qué provocó todo esto. Porque a veces podemos caer en los mismos vicios, ¿verdad? De lo que se provocó. Yo creo que eso sería una conclusión, ¿no, Guillermo? Eso sería una conclusión muy fuerte. ¿Qué aprendemos de lo que sucedió para no repetir lo mismo, no caer en los mismos vicios? Y creo que esa es una conclusión siempre diaria en nuestra vida, cuando termina la noche, ¿no? Que voy aprendiendo, y es una parte principal del ser humano para ir avanzando. Sin duda. Yo creo que es bien importante cómo vamos a cerrar este programa, porque pues vamos a hablar qué repercusiones o cómo impactó la Reforma en la política, el gobierno y el trabajo, ¿verdad? Sin duda, sí. Yo creo que es bueno poner el contexto histórico primero para entender cómo funcionaba, porque a veces es tan lejano que no vemos lo relevante. Por ejemplo, hablando de la religión, pues, la sociedad estaba manejada por dos poderes, uh-huh. el poder eclesiástico y el poder político. El imperio, que en algún momento fue el imperio romano, estaba dividido, luego vino el imperio sacrosanto germánico, estaba dividido en varios reinos. Parte del poder político lo tenía la iglesia romana,
y todos los reinos que involucraban el imperio sacrosanto germánico, obviamente tenían esa religión, y era una religión de Estado. Es decir, si tú vivías en ese imperio, tú tenías que creer lo que decía el rey. Hoy para nosotros eso es muy radical, no, exactamente, o sea, no lo vemos, ¿verdad? Yo creo que a pocas personas les ha tocado, ¿no? Hoy hablamos mucho de la separación de iglesia-estado. Ese es uno de los beneficios de la reforma. Había mucha inquietud en ese entonces. Había dos inquietudes, una por parte del pueblo y otra por parte de la jerarquía o de las personas que integraban la iglesia institucional. Dentro de la iglesia institucional, lo que vino a detonar todo esto fue pues descubrimiento de verdades teológicas. Y dicen, oye, pues estamos enseñando mal. En el medio eclesiástico. En el medio eclesiástico, la gente que estaba metida, porque esa era otra circunstancia que vivían ellos. Solamente los que estaban dentro de la institución eclesiástica tenían poder o tenían facilidad de poder leer la palabra de Dios. Todos los demás, la palabra de Dios, no tenían acceso a ella. Para empezar, solamente se enseñaba en latín. No todas las personas hablaban latín, no todas las personas sabían leer. Y en diferentes partes en diferentes países, o sea, en Alemania pues el latín no es normal, en Roma sí, ¿verdad? Es correcto. En España, es correcto. Holanda, ¿no? Suiza, o sea, transmitían la misma religión, o querían ellos que se tuviera que creer la misma religión, pero ni siquiera transmitían en el idioma, ¿no? Es correcto. Imagínate. Qué paradojas, ¿verdad? Es absurdo, pues. Absurdo. Hoy lo vemos y es absurdo. Sí. Imagínate que dicen, usted debe de aprender los caminos de Dios, pero el problema es que la Biblia la tiene en mandarín. Pues, ¿cómo le hago, no? Pues sí creo, pero ¿cómo? Y el problema es que había abusos también en la enseñanza. Entonces, por un lado, la gente que estaba dentro de la institución eclesiástica veía, pues, errores teológicos. Y por fuera, el pueblo que tenía que, por ley, tenía que practicar esa religión, pues veía abusos de poder. Una de ellas muy conocida son las indulgencias, ¿no? Tú pagas y se te perdonan los pecados, y se estaba abusando mucho en cuanto a la cuestión económica. Yo creo que ahí podemos ver algunos puntos rojos, ¿no? Yo les comentaba ahorita en el programa, el ser humano no es la caída, bueno, pues sí viene siendo la caída en el Edén, donde se detonó la maldad, que yo creo que Dios ya tenía contemplada a una liberación o a una libertad que Dios decía, mira, tienes el bien y tienes el mal y a quien escoges, ¿no? Y les comentaba yo que el ser humano tiende a querer controlar. Es cierto. Y que la maldad viene incrustada hasta un niño recién nacido. Ahora sí que podemos decir, un niño de 2 años puede ser malo, o sea, trae maldad. Y no digamos por condenación, sino que trae maldad a nuestra carne. Pues imagínate en esos tiempos con todo el poder. Dice un pensamiento, lo decía Abraham Lincoln, ¿no? El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Porque es cierto, es bíblico. El ser humano nace con una inclinación a hacer el mal. Por eso tenemos que enseñar a la gente a hacer el bien. Yo nunca le he enseñado a mis hijos a hacer el mal. Sí. Lo que constantemente pues no trato de hacer. En estos tiempos bueno, la por gente... ejemplo, a lo mejor sí, no, mi ejemplo a veces no ha sido el mejor y les enseñamos cosas que no deben, ¿verdad? Sí. Pero no es intencional esa enseñanza, ¿no? Lo que hacemos intencional es enseñarles el bien. Así es. Bueno, aquí la gente que seguía la religión institucional, pues eran bebés espirituales, no conocían, no entendían, eran ignorantes, y ellos lo único que veían era un abuso por parte de ese poder. Y eso empezó a detonar la reforma. Y por otro lado, los que estaban dentro de la iglesia institucional veían errores teológicos. Eso fue parte lo voy a decir de esta manera, el caldo de cultivo para generar la reforma y luego generar muchos beneficios y mucho desarrollo a nivel social, político y económico. Tenemos que recordar que en ese entonces, estamos hablando de que cuando Lutero clava las 95 tesis, estamos hablando de 1517. 1492, el descubrimiento de América. Por esas fechas también viene la invención de la imprenta. Y eso, obviamente, hoy los cambios los vemos mucho más rápidos.
pero estamos hablando de que en alrededor 20, 30 años se vienen todos esos cambios de circunstancia. Hablando de inventos, ¿sabías que los países que tomaron y adoptaron la reforma son los que tienen los premios Nobel? O Sí. sea, no verás un español con un premio Nobel de ciencias, de física, ¿sí me entiendes? Sí, O sea, sí. ¿y por qué será eso? Pues porque la palabra de Dios te trae una transformación. Yo precisamente leyendo todo ahora en la mañana, yo vi muchas cosas en mi carrera sobre el derecho romano, sobre los tiempos de ese tiempo, del siglo IV al siglo XV, o al siglo XVIII, que revolucionó mucho las constituciones de diferentes países. Y la verdad que yo, no sé si era mi inmadurez, yo la verdad, yo sí me siento más inteligente desde que leo la palabra de Dios, o sea, y no me estoy, ¿cómo se llama? Bueno, es bíblico, ¿no? El Proverbios dice Sí. que hará sabio al sencillo. De verdad, o sea, sentí que como que algo se rompió en mi claridad de entendimiento. Incluso siempre he sido buena para tener memoria, pero ahora yo veo bien, y aparte Bueno, normalmente las mujeres son buenas con la memoria. cuando nos conviene, ¿no? Oye, no, pero de verdad, o sea, yo veo un cambio definitivo en mi vida y yo le invito a todo nuestro auditorio que nos está viendo, ¿verdad? Que crean de verdad en la palabra de Dios. Esto que pasó en la Reforma, o sea, yo creo que Jesucristo vino a establecer la vida y la muerte cuando Él nos vino aquí a mostrarnos cómo era el Padre, Sí. o sea, la vida en Dios. La Reforma te vino a decir, ¿sabes qué? Si tú sigues la palabra de Dios como te lo mandé Deuteronomio, como se lo indiqué a Josué, o sea, todo te saldrá bien, o sea, bien diferente a que tú lo hagas con tus propias fuerzas. Y así pasó en el gobierno, ¿no? Bueno, lo podemos ver en ese entorno que estábamos platicando, viene una división de Europa, principalmente. Bueno, hoy lo conocemos como Europa, pero realmente el imperio germánico, pero viene una división. Los reinos del sur y los reinos del norte. Los reinos del sur se quedan con la iglesia institucional, la iglesia romana. Y los que se desprenden de la iglesia romana principalmente son los reinos del norte. Y adoptan, bueno, se separan de la iglesia romana y empiezan, en Alemania Lutero, en parte de Suiza, Zwinglio y también Calvino, en Inglaterra también otros reformados. Todos esos países del norte empiezan a abrazar el cristianismo, pero desde una perspectiva fuera de la iglesia romana. Coincidentemente, hoy vemos, pues son gran parte de los países de Europa del Norte, hoy en día son los más desarrollados. Así es. Cuando viene la conquista, España y Portugal son los que conquistan Latinoamérica. Sí. Y los países del norte son los que conquistan, en este caso Gran Estados Bretaña, Unidos. ¿verdad? Y parte de Francia, conquistan América del Norte. Si vemos, si somos honestos, en el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos comparados a Estados Unidos y Canadá, pues hay una diferencia abismal. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Es coincidencia que los países europeos del norte sean más desarrollados? ¿Es coincidencia que los países conquistados por esos países, que es Estados Unidos y Canadá, sean más desarrollados a nivel general? No estoy diciendo que no haya problemas, no estoy diciendo que sean mejores, pero es evidente que hay más desarrollo, Así ¿no? es, así es. Hay más bienestar. Y yo creo que lo trae esas verdades teológicas que vienen a través de la Reforma. Eso es, políticamente hablando, bueno, hubo una división en Europa, pero también eso repercutió en un futuro cuando venía la conquista, ¿verdad? Y yo creo que hay al menos cinco principios que es lo que trae los cambios. Ahí podemos hablar de un avance teológico, un descubrimiento, no es que sea nuevo, pero es un descubrimiento de un principio de la palabra de Dios, ¿no? Básicamente recordamos a Lutero, el justo por la fe vivirá. Pero otro avance teológico que descubrieron los reformadores es entender que cada creyente es un sacerdote delante de Dios y tiene responsabilidad directa de Dios y tiene un llamado directo de Dios. Eso permitió que muchas personas que no se dedicaban a las cuestiones eclesiásticas empezaran a pensar de manera diferente. Empezaran a pensar, oye, mi trabajo es para Dios. Oye, mi casa, lo que hago en mi casa es para Dios, la educación de mis hijos es para Dios. O sea, yo tengo una responsabilidad directa con Dios porque yo soy sacerdote y Dios me va a pedir cuentas. Entonces viene un desarrollo
educativo muy fuerte también, porque la gente empieza a decir, yo necesito conocer la palabra de Dios. La Biblia se empieza a traducir en diferentes idiomas. 1500 comenzó la Reforma. En el siglo IV, Eusebio, gran defensor del constantinastismo en el siglo IV, había descrito de la siguiente manera el trabajo. De ahí adoptaron muchas cosas. Dice, 2 formas de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su iglesia. Una es sobrenatural y sobrepasa la forma de vida común. La otra es, permanentemente se separa de la vida común y ordinaria a la humanidad y se dedica al servicio de Dios. La otra, más humilde y más humana, permite a los hombres dedicarse a la agricultura. O sea, dicen que en el siglo IV, ellos dedujeron que el trabajo para Dios era subliminar, era el que Dios había dicho lo mejor. Y el trabajo que no era hacia el sacerdote, era solamente humilde. Cuando los reformadores comienzan a ver y a leer la Biblia, y sobre todo Lutero y Calvino, fueron muy principalmente Calvino, cuando hizo la reforma en Ginebra, ¿verdad? Hicieron ese énfasis o ayudaron en la reforma de Ginebra, ese énfasis en el trabajo, que desde Adán Dios le dio órdenes, se podría decir, le estableció orden de trabajar y bendijo el trabajo. Entonces dijo, cualquier trabajo es bendecido por Dios. Y los salmos hablan, el fruto de sus manos son bendecidos. Y Deuteronomio en el Pentateuco habla, y bendecirá a Dios el fruto de tu mano. Entonces también dicen que Dios nos mostró en Jesucristo cómo el ser carpintero es digno. Cómo Dios permitió, no era ellos, o sea, fíjate, a mí me encantó, o sea, me hizo el cerebro así como que hay tantas cosas que los mexicanos o el latino, ahora sí, América del Sur, ¿verdad? Adoptamos como ciertas. O sea, el trabajo es maldición. Así creemos muchas veces, ¿verdad? Y no es cierto. Y no es cierto. El trabajo, ay no, híjole, tuve mucho trabajo, qué cansancio. No, gloria a Dios, tuve mucho trabajo, voy a tener fruto, voy a tener bendición. Y la otra, ¿no? O sea, si no tengo dinero, no estoy bien. O sea, Dios dice que también la predestinación que hablaba Calvino es, a unos Dios los va a poner como banqueros, y a otros los va a poner como amas de casa, y a otros los va a poner como agricultores. De hecho, la conquista de Estados Unidos, los indígenas que vivían aquí en Estados Unidos, ellos no se dedicaron a la agricultura. Y un agricultor de Estados Unidos y un agricultor del sur de América tiene mucha diferencia. Un agricultor de Estados Unidos es un millonario. Y tiene que ver la cosmovisión. Exacto, la cómo vemos las cosas. Y eso es lo que hace Dios. Y yo creo que eso es bien importante en este programa, que cambies tus expectativas, que cambies tu visión, que te quites la tradición y que le pidas a Dios esa revelación de tu vida, de tu propósito, de tus generaciones, porque eso hizo Estados Unidos. Los puritanos, los anabatistas que vinieron y conquistaron, cambiaron una cosmovisión diferente, ¿verdad? Porque tenía ese avance teológico de decir, bueno, yo tengo responsabilidad directa con Dios porque yo soy sacerdote delante de Dios. Viene a traer una ética de trabajo distinta, ¿verdad? Sí. Yo soy responsable, y mi trabajo es espiritual. Lo que hace espiritual algo no es lo que hago, sino por qué y para quién lo hago. Ok, vamos a tomar un descanso, un break. Les vamos a presentar un video musical, disfrútenlo. Por favor, no se pierdan este programa, llámenle a sus amigas y díganle, está el programa buenísimo, ven a verlo. Vamos a aprender de la Reforma. Así es. Estamos aquí una vez más en su programa, celebrando los 500 años de la Reforma. Y quiero comenzar otra vez comentándote cómo estábamos celebrando en el estado de Chihuahua. Estamos celebrando de varias formas, 3 específicamente. La primera y una de las más importantes para nosotros es la distribución de la palabra de Dios a través de este paquete. En este paquete contiene 5 Biblias que tú puedes adquirir por medio de un donativo de 200 pesos. Y esto es en la librería Semilla Bookstore, ubicada en Plaza Cuquita, casi enfrente de ahí, en la Gómez Morín, pasando el puente al revés, en la planta alta, Plaza Cuquita, Gómez Morín, Semilla Bookstore. Ahí los puedes adquirir en la librería Visión, en la calle Tetzales
y ahorita no me acuerdo, pero es en la colonia Azteca, ¿eh? Y también a través de la iglesia Olivo, que está allí atrás de Plaza Sendero. Ahí también nos están ayudando y apoyando en la distribución de la palabra de Dios. Y otro evento fue, el jueves pasado tuvimos un foro donde informábamos a la comunidad lo que viene siendo la reforma, por qué fue, quién detonó la reforma, quiénes detonaron, qué países la adoptaron, y también nuestro último festejo, que va a ser este viernes 27, en la Plaza de la Mexicanidad a las 7 de la tarde con los grupos Espíritu y en Verdad y Heller. Va a ser un evento muy hermoso con muy buen sonido. Sí, nosotros somos parte del comité y sabemos que se está haciendo muy buena organización. Quien fueron al foro se dieron cuenta qué bien estamos organizados y va a ser un evento para adorar a Dios. Si tú eres un creyente de Jesucristo, te invitamos que este viernes, en vez de que vayan a festejar el Halloween o todas esas cosas, te pedimos que te unas a adorar y exaltar el nombre de Jesús. Esto nunca se ha hecho en Juárez. Por lo regular, pues cada iglesia opta por tener una celebración, pero nosotros, el comité de las 500 razones para celebrar, te estamos invitando a que vengas el viernes 27 a las 7 de la tarde, van a estar abiertas las puertas desde las 5, a honrar el nombre de Jesucristo, a honrar a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y a festejar que tenemos la Biblia, que tenemos la libertad de la Biblia, ¿verdad, Guillermo? Es un mejor festejo, ¿no? Festejar la Biblia, nuestras raíces. ¿Por qué protestantes, verdad? ¿Por qué protestantes? A veces siempre se utilizó por hasta mucho pena tiempo. Nos da, ay, mucho tiempo se utilizó de manera despectiva, pero realmente se protestó de prácticas que eran contrarias a la palabra de Dios. Así es. Entonces nos tenemos que sentir pues orgullosos, pero si no lo conocemos, pues es difícil hacerlo de esa manera, ¿no? ¿Y qué más que vayamos pasando esta información? O sea, tú que estás viendo la televisión, quizás tú sí estás enterado, pero quizás otra persona no habla, y dile, mira, infórmate por qué somos protestantes, y muy orgullosamente. Y yo quiero retomar el tema que estábamos tratando, Guillermo. Y nuestro tema es, ¿qué impacto tuvo la reforma en la ley? O sea, había ley. ¿Qué impacto tuvo en la ley y qué consecuencias y a dónde nos llevó todo esto de la reforma, para resumir? Seguro, mira, estamos hablando de que una de las cosas principales que vino fue una separación iglesia y Estado. Ya ahora que no había. No había. En nuestra mente tú eso... vivías en el imperio, tú tenías que adoptar la religión del imperio. Como en los países árabes, ¿no? Como en los países árabes, y eso viene desde Constantino, ¿no? Cuando declaró el cristianismo como religión para el imperio romano. Eso se estableció y se siguió. Cuando viene la reforma, se separan los reinos, varios reinos del norte de Europa, y ellos adoptan una separación de iglesia-estado. Es decir, por un lado tiene que estar el gobierno civil y por otro lado lo que es la iglesia. Ese cambio de decir, hay una separación, tú no tienes que adoptar la religión del Estado o del rey, que en ese momento estaba tú como ciudadano, no tienes que adoptarlo. Eso vino a traer un cambio en la mente de la gente. Por ejemplo, ahora podían ser más críticos hacia el gobierno. Entonces viene una separación. Y al ser más críticos, y es un principio bíblico, cuando tenemos que rendir cuentas es cuando mejoramos. Cuando nadie me pide cuentas, pues hago lo que se me da la gana. Decíamos hace rato, el poder absoluto corrompe, absolutamente. Entonces aquí viene esta separación y el gobierno o los gobiernos tenían ya responsabilidad ante sus ciudadanos porque ya eran críticos ante ese sentido. Es decir, la reforma trajo una visión bíblica como primicia de la sociedad o de lo que se vivía. Y nosotros mismos ahorita podemos tener eso mismo, podemos adoptar una visión bíblica a lo que se vive ahora. Fíjate, en la iglesia dices, ay, pues es que yo no soy como el mundo. No. Jesús no dijo que éramos extraterrestres y aquellos eran diferentes, no. Simplemente es que nuestra visión y nuestra forma de vivir es bíblica. No, te digo, a mí me ha revolucionado, yo les comentaba ahorita antes de que tú llegaras, a mí me revolucionó mi vida, el ministerio. Para mí ya es más fácil explicarle muchas cosas a mi niña. Claro. Y no porque no las supiera, sino que abrió la visión de cómo ver las cosas a través de Dios y a través de la Biblia, y así fue en ese tiempo, ¿no? Es correcto. No nada más había una actitud crítica hacia el gobierno, porque ahora la gente conocía la palabra de Dios. Si el gobierno hacía algo en contra de lo establecido en la palabra de Dios, pues ya lo sabía, ya podía levantar la mano y decir.
pero también vino un compromiso del ciudadano en colaborar con el gobierno, porque un principio bíblico que encontramos es que necesitamos someternos a las autoridades, son impuestas por Dios, y a lo que el que se resiste a lo impuesto por Dios, a Dios mismo se resiste, ¿verdad? Entonces vino una actitud crítica hacia el gobierno, pero también una actitud de colaboración, y eso empezó a cambiar toda la dinámica. Por ejemplo, la reforma es la plataforma para lo que hoy conocemos la democracia y el capitalismo. Así es. Donde ya el pueblo participa en las decisiones del gobierno. Hoy a lo mejor algunos dirán, oye, pero el capitalismo que vemos hoy en día, pues no veo mucha base bíblica. Bueno, el problema es que el capitalismo, o gran parte del capitalismo que se practica el día de hoy, no es capitalismo, es materialismo. Ah, fíjate que es una gran diferencia. Totalmente. O sea, pensado, no, el capitalismo es que yo pueda comprar lo que yo se me dé la gana. No. Habla de que tenemos dones, tenemos talentos, y Dios somos nos los ha dado, ajá, ¿verdad? Algunos para ser científicos, otros para ser ministros de culto, otros para ser empresarios, otros educadores, otras amas de casa, pero ahí hay dones. Y en el ejercicio de esos dones viene, obviamente, también la generación de riqueza de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces ahora tenemos responsabilidad delante de Dios para poner en ejercicio los dones y talentos que Dios nos ha puesto, y esto trae prosperidad. Fíjate, este libro me gustó mucho, yo se lo recomiendo. Se llama, es de César Vidal, El legado de la Reforma, una herencia para el futuro. La Reforma nos dejó un legado, y este escritor él es periodista, o sea que para escribir un libro, primero investiga el contexto y te saca citas de dónde y por qué está comentándote esto, lo cual es muy bueno. A veces leemos libros y ni siquiera traen referencias de dónde salieron los pensamientos, de dónde salieron, el por qué afirman ciertas cosas. Lo que yo les estaba comentando de Eusebio, él nos dio de dónde salió exactamente ese comentario, y él nos dice: en la Europa reformada el desarrollo fue bien diferente. De entrada, la ley quedó situada por encima de las personas y de las instituciones. En ese tiempo, y todavía yo lo veo como en lo que se vive en México, ¿no? O sea, está el presidente por encima de la ley. Las instituciones, aún instituciones establecidas por hombres, arriba de la ley de Dios y de arriba de lo que es la humanidad. Ahora, eso tiene lógica cuando entendemos precisamente la reforma. Sí, eso tiene exacto. lógica. Si entendemos que España y Portugal se quedaron dentro de la estructura de la Iglesia romana, en la Iglesia romana la diferencia es que había una persona que decidía todo, ¿verdad? O sea, su palabra era ley. El rey. ¿Verdad? El rey, y en la Iglesia, pues el Papa. Y ese es cómo se desarrolla su forma de gobierno y su cosmovisión. Entonces, cuando vienen a conquistar, pues no, o sea, tú no opinas, tú obedeces. Y en Latinoamérica vemos esa misma dinámica de liderazgo. Los españoles vienen a conquistar a punta de espada, no a través de la lectura bíblica o del convencimiento, sino tú te vas a convertir, si no, cuello. Y ahora a lo mejor no lo vemos tan así, todavía hay lugares donde se da ese tipo de cosas, pero sí vemos, por ejemplo, ese tipo de liderazgo, ¿no? Donde yo mando y tú no pienses, tú solamente haz y solamente haces lo que yo digo. Y eso merma el desarrollo de los dones y talentos dados por Dios. Entonces, viene una diferencia muy fuerte ahí. Cuando nosotros, yo creo que el punto medular de todo esto, y qué bueno que están haciendo la campaña de la lectura de la Biblia, de regalar las Biblias, porque ahí empieza todo. Cuando tú le das acceso al pueblo que no tenía acceso a leer la Biblia en su propio idioma, empieza a entender verdades. Y dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y lo triste del día de hoy es que hoy tenemos Biblias para aventar para arriba en los teléfonos, en los dispositivos electrónicos. Hay muchísimas traducciones en español. Y tenemos el acceso, pero no lo estamos leyendo. Fíjate que parte de nosotros, de esta celebración, es que mira, trae aquí sus separadores, y en trae uno donde vas a apuntar las 5 personas que le vas a regalar. Y esto lo está haciendo la iglesia.
O sea, no es un ministerio, son las iglesias evangélicas. Los creyentes los que ajá, tienen que hacerlo. exacto. Y como creyentes tenemos fe en que si oramos, pues Dios va a obrar, ¿verdad? Y sobre todo que es con su voluntad, llevar la palabra de Dios. Entonces a mí me gustó mucho porque hay muchas iglesias que nos están apoyando y que están llevando el evangelismo a través de cómo se debe de hacer, a través de su autoridad con su pastor. Los pastores se están uniendo a comprar, a poder adquirir estos paquetes y llevar el evangelio. Y esto es a nivel nacional, Guillermo. Cuando entendemos ese principio que entendieron los reformadores de que somos sacerdotes, ¿verdad? Entonces vemos delante de Dios, yo soy responsable de poder dar testimonio a la gente que está a mi alrededor, mis parientes, mis familiares. ¿Cómo los voy a dejar en la oscuridad, verdad? Exactamente, no es responsabilidad del pastor. Y hoy tenemos muchos, yo te hablaba yo veo vicios hoy en día en gran parte de la iglesia, que estamos cayendo en lo mismo, donde pensamos que el pastor, la persona que se dedica de tiempo, decimos de tiempo completo a los trabajos eclesiales, tiene más unción o es más espiritual que todos los demás. ¿O sabes qué he visto? No dice la Biblia eso. Voy a llevarlo a la iglesia para que se convierta. O voy a llevarlo a la iglesia para que el pastor lo evangelice. No, es responsabilidad de nosotros. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Real sacerdote, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos envió, ¿verdad? Que nos sacó de la luz, ¿Y sabes de las tinieblas a la luz. Eso entendieron los reformadores. Ellos sabían que con su testimonio, o sea, imagínate, bueno, yo me imaginé eso, te digo, que a través de leer la palabra cambiaron individualmente su testimonio, creyeron, crecieron espiritualmente, crecieron físicamente, intelectualmente y conquistaron Europa. ¿No tenemos una oportunidad el pueblo de México? No tenemos yo creo que más que oportunidad es una obligación tenemos, ¿no? ¿cierto? Los creyentes deberíamos de estar metidos en la política, deberíamos estar metidos en la economía, en los negocios, en la educación. Nosotros deberíamos estar haciendo la reforma educativa en nuestros países. Nosotros deberíamos estar haciendo las reformas legislativas. Esta división, este entendimiento de que somos responsables, la división de iglesia-estado, no se da muchas veces en los países latinoamericanos porque, como decías, el presidente es rey. No, espérate, son tres poderes balanceados. ¿Por qué? Porque entendimos que el poder absoluto corrompe y debe de haber rendición de cuentas. Imagínate que escogiéramos los candidatos por sus valores. O sea, ¿qué importa qué partido es? Al final, bueno, porque sabemos que esa persona no roba, no miente. Imagínate, le llamaban pecados veniales, o sea, mienten y no importa y no tiene ninguna consecuencia. Y ahorita no nos damos cuenta que la mentira tiene mucha consecuencia. Simplemente al dar sus informes de gobierno, ¿cuántos no cuentan mentiras? Y realmente... Bueno, desde las campañas. Exacto. Pero bueno, que dicen ya que... los digo, las sí, campañas. ¿verdad? Digo, pero ahorita dicen, gastamos en tanto. Y no es cierto, no gastaron en la campaña. Voy a hacer y no lo hacen. Esos quizás dicen, voy a hacer y no pudieron hacerlo. Pero vemos el testimonio de su familia. Realmente son un matrimonio. Realmente es gente que no miente, gente que no roba, porque la ambición siempre va a ser, ¿verdad? Entonces, ¿a qué principios y a quién vamos y qué es lo que gobierna realmente del hombre? Y la reforma trajo esa cosmovisión, ¿sabes qué? Esa participación y en la mujer, en lo que estaba pasando. También la mujer. Fíjate, Martín Lutero dijo, es tan valioso que una mujer lave los trastes, una mujer atienda su casa, como un sacerdote hablar de la palabra de Dios. Ay, yo me quedé así, ¿cómo que Martín Lutero dijo eso? ¿Por qué? Porque si la mujer tiene limpia su casa, si le importa educar a sus hijos más que trabajar y andar allá y ganando dinero, imagínate qué ciudadanos vamos a tener. Sí, y eso nace de un principio, de un descubrimiento de un principio bíblico, que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ¿verdad? Ni hombre ni mujer. Hombre ni mujer. Todos en Cristo somos uno mismo. Y entonces eso empieza a traer revolución posteriormente en valor. la iglesia, en este caso en la iglesia reformada, para poder abolir la esclavitud, que es otro cambio social, para darle derecho a las mujeres. ¿Y responsabilidades a los hombres? Y responsabilidades a los hombres. Y también derechos incluso a los niños, ¿no? Sí, de educación. Individuales, que no había derechos individuales. Todo eso trajo, son cambios sociales que principalmente se vieron en Europa, pero luego se vieron en América del Norte. Y ahorita, ¿sabes que la gente sí conoce de los derechos individuales, pero no los vive? O sea, o más bien ha oído hablar, pero no los conoce realmente, ¿no? O sea, como los derechos humanos tienden mucho a llevar a ciertos aspectos que se valoran de un ser humano,
Pero ahorita también se están distorsionando muchos valores por ideas, ideologías, no valores. Es cierto, y estamos copiando muchos modelos que tenemos que estar atentos a todo ello, ¿no? Muchas veces, pues yo creo que todos conocemos gente que se nutre de la palabra solamente los domingos. Imagínate que una persona solamente comiera alimento material los domingos. No, pues no sobrevivía. Sería una persona enferma, sería una persona que traería muchas dolencias. Por eso la iglesia hoy muchas veces trae dolencias. Solamente se come lo que el domingo el pastor de su iglesia le da. Y no digo que esté mal, de nada, eso está bien. Pero todos los días deberíamos estar comiendo directamente de la palabra. Que esa es prácticamente la revolución que vino a hacer la Reforma. El poner la escritura en la lengua de la persona, del ciudadano, ¿verdad? Para que pudiera leerla. Y obviamente pues esto trajo revolución educativa. Así, y elevar los dones y talentos que Dios nos dio a cada uno. O sea, yo pienso a veces las mujeres, desgraciadamente competimos mucho y yo quiero ser como esto, yo quiero ser la otra. Cuando Dios te dio un talento, puede ser que el tuyo sea manual, el de la otra sea hablar, el de la otra sea administrar, pero ese talento, si tú lo sacas y le das realmente el valor, no, pues vas a sobresalir. Pero si tú no tienes esa identidad que Dios dio desde la Reforma, ellos vieron eso. Ahí está un Ginebra, que son los mejores relojes, ¿verdad? ¿Por qué? Por gente que fue a vivir allá, que ni siquiera realmente había nacido en Ginebra, pero valoró su oficio. Ahora, la ventaja que tenemos en Latinoamérica es que la verdad es que somos un pueblo que le es más fácil someterse. Y eso es, yo creo que una virtud. A lo mejor en el mundo lo podían ver como una debilidad, pero dentro de la palabra de Dios yo creo que es una virtud, porque precisamente es lo primero que tenemos que hacer, estar dispuestos a someternos a lo que Dios ha establecido. Y eso, pues si lo sabemos aprovechar, podemos hablar a lo mejor después de otros programas, no sé en cuántos años, de una nueva reforma que surgió de Latinoamérica, ¿verdad? De los hispanos en el mundo, de poder volver a poner en práctica mucha revelación bíblica que hemos olvidado. Hoy en día debemos de estar en la política, debemos estar en los negocios, debemos de estar metidos, necesitamos en la ciencia, temerosos de Dios en la ciencia y como jueces. Sí. Imagínate los que determinan eso está bien, eso está mal, que tienen una cosmovisión diferente a la palabra de Dios, pues vienen injusticias como las que vemos. Yo hago mucho énfasis en la mujer. Ok, vamos a ser mamás la mayoría, porque también Dios a algunas no les concede ese don, ¿verdad? Pero algunas pueden adoptar hijos. Claro. ¿Qué clase de hijos vas a tener? ¿Y qué les vas a enseñar, Guillermo? Si ni siquiera tú lees la palabra. ¿Sí? O sea, ¿qué clase de sociedad estamos haciendo? Por eso es que cuando te dicen, está bien que, porque vamos en contra de la ideología de género, o contra los homosexuales. No estamos en contra de ellos, simplemente van en contra de la palabra de Dios, lo establecido. ¿Y quién más sabe del ser humano que el que lo formó? Claro. ¿Verdad? Entonces, yo como mujer sí te hago este llamado, no sé, ¿verdad?, si me vuelven a invitar otra vez al Canal 38, pero yo quiero aprovechar a las mujeres y sobre todo a las amas de casa. Valórate. A mí Dios me trajo ese valor. Yo era una burrito, me encantaba trabajar y me encantaba hacer cosas y todavía hasta la fecha, ¿verdad? Pero yo le hallo tanto valor al criar un hijo, al formarlo, porque tú eres quien vas a hacer una mejor sociedad, mujer. No le eches la carga al hombre. Dios lo hizo para trabajar, lo hizo como cabeza, como para santificarnos, para instruirnos, pero tú, mujer, le vas a dar el valor a tu familia. Dice en Proverbios, ¿verdad? Dice, hijo, no desprecies la instrucción, ¿verdad? La dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque la mujer siempre va a ser la que va a estar ahí y la que está formando. Entonces, fórmate tú, mujer, con la palabra de Dios, léela. Busca, hay tantos medios para poder instruirnos nosotras como mujeres y impactar nuestras generaciones. Y estás hablando de otro principio revolucionario de la Reforma. Aceptar responsabilidad personal, el asumir la responsabilidad personal. La responsabilidad de educación de los hijos no es de la escuela, así es de los padres. Así es. Dios ni de los líderes. Ni de los líderes. Dios va a pedir cuentas a los papás de la educación de los hijos. El desarrollo espiritual de cada persona no es responsabilidad del pastor,
Gracias a Dios por Y los que nos pastores ayudan. que nos clarifican la palabra de Dios. Pero la responsabilidad de nuestro desarrollo espiritual y del desarrollo espiritual de nuestro hogar es de nosotros, los padres, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que empezar. Qué bueno que tengamos la escuela que nos ayude, qué bueno que tengamos las iglesias y los líderes en la iglesia para que nos ayuden a entender mejor la palabra de Dios, pero la responsabilidad es nuestra. Tenemos que meternos a leer la palabra de Dios y vamos a revolucionar Latinoamérica. Ese es mi sueño. Amén. ¿Quieres dar una conclusión sobre estos temas, sobre lo que hemos hablado de la reforma, Guillermo? Mira, yo veo 5 principios que se vieron o que se dieron en el entorno de la reforma. Yo creo que hoy en día estamos en esa misma circunstancia como para poder aprovechar. Uno, primero, los avances, el desarrollo y sobre todo el avivamiento espiritual se da cuando hay avances teológicos, es decir, descubrimiento de principios bíblicos que los hemos olvidado. No es que sean nuevos, están ahí, pero los hemos olvidado. Yo creo que hoy tenemos que retomar el sacerdocio de los creyentes, ¿verdad? 2, cuando el contexto histórico y cultural está preparado, se da el avance y el desarrollo. Hoy estamos, pues simplemente ve la facilidad que tenemos de comunicación en todos lados, en todas las culturas, ¿no? Viajar, las comunicaciones instantáneas. Otro principio es que los cambios, el desarrollo y el avivamiento nacen cuando se cambia el patrón de liderazgo. Debemos hoy de dejar de cargar toda la carga solamente a los pastores. No, somos un cuerpo. Toda la iglesia debe participar en alcanzar el entorno inmediato que tenemos. No es nada más responsabilidad del pastor, es responsabilidad de todos nosotros. 4, los cambios se vienen normalmente lejos de los centros de poder. Así se dio en la Reforma. Lutero, Calvino no estaban en la jerarquía de la iglesia. Era un monje. Hoy en día creo que hemos despertado, ¿verdad? No necesariamente los que estamos arriba en el púlpito, y no estoy demeritando eso, al contrario, tiene que ser un trabajo en conjunto, pero hoy nosotros hablamos de los ministros de mercado, los que estamos en el comercio, en el gobierno, en la casa, en la educación. Ahí tenemos que empezar a trabajar. Y el último es cuando hay oportunidades de difusión de la información, se dan los avances y el avivamiento. En ese entonces de la Reforma fue la invención de la imprenta. Hoy, con el internet y las comunicaciones instantáneas, podemos llegar a quien Dios nos ponga en el corazón. Amén, amén. No, pues qué bonita resumen, y yo creo que debemos de llevarnos eso. El sacerdocio es individual, es ¿verdad? Individual. Y hay una frase que dijo Martín Lutero, ¿verdad? Iglesia, reforma, siempre iglesia, reforma, pero basado en la palabra del Señor. No nos despejemos. Yo creo que si leemos y la estudiamos como debe de ser, celebraremos siempre la reforma. Si tenemos ese conocimiento que Dios nos trajo a través de su palabra. Imagínate, nada más Dios les dijo, ¿sabes qué? Tienes que leer la palabra, escríbele, le dijo a Moisés, escribe las tablas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que teníamos que tenerla escrita, que teníamos que estudiarla, que teníamos que meditarla, y que no es nada más una invención de nuestra mente, sino que Él quería que realmente profundizáramos, ¿verdad? Fíjate lo relevante de la oración, una oración que conocemos como el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, y les dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero luego dice el Señor Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, se haga en la tierra. Y hoy tenemos que hacer eso, todos, no nada más los pastores. Junto con los pastores tenemos que hacer venir el reino de Dios, y que tiene que ver con su palabra. Yo me despido para invitarte este viernes 27 a las 7 p.m. Ven y festeja los 500 años de la Reforma. Ven y adora a nuestro Señor Jesucristo. Exáltalo tú que eres creyente en la Plaza de la Mexicanidad este viernes a las 7 p.m. Muchas gracias por estos programas y por acompañarnos.